Hola, ¿cómo les va? Comencemos la clase 19 de Introducción al Antiguo Testamento. Ahora vamos a estudiar los libros de los profetas en el Antiguo Testamento. En los libros de los profetas tenemos 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Los 4 libros de profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los 12 libros de profetas menores son los siguientes 12 libros desde Oseas. El nombre de profetas mayores y profetas menores se debe a la extensión de los libros, es decir, los profetas mayores son libros de mayor extensión y los profetas menores son libros de relativamente menor extensión. Hay algo importante para comprender a los profetas mayores y profetas menores, y es el entendimiento de sus profecías. Los profetas son personas que profetizan la palabra de Dios. Podemos afirmar que profecías son predicciones de sucesos que van a ocurrir. Pero las profecías de los sucesos venideros no ocupan la parte central de todos los libros de los profetas. En sus profecías, los profetas proclaman los sucesos del futuro cercano de Israel, Judá y las naciones vecinas. Las profecías del futuro cercano son generalmente acerca de la destrucción de Israel y Judá. Las profecías incluyen también la restauración que Dios les dará luego de la destrucción. Luego está la profecía del futuro lejano en relación a la venida del Señor Jesús como Mesías. También tiene partes de profecías sobre la era del Nuevo Testamento. Las profecías en los libros de los profetas anuncian sobre los sucesos del futuro. En estas profecías se encuentran elementos del futuro cercano y la venida del Señor de manera escatológica. Pero no es este sentido enciclopédico de profecía lo que ocupa la mayor parte de los profetas mayores y menores. De hecho, ocupa solo un 7%. Por lo tanto, hay profecías en los libros de los profetas, pero ellas no son la característica sobresaliente de los libros de los profetas. Los profetas profetizaron un poco sobre el futuro, pero la mayor función de ellos era anunciar la palabra de Dios a sus contemporáneos. Por eso, Dios les comunicaba su palabra por medio de los profetas a los contemporáneos de estos. Por lo tanto, los profetas eran voceros de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 27 dice frases como «Palabras de Jehová, así me habló Jehová», indicando que Jeremías es el vocero de la palabra de Dios. Generalmente, ¿qué es lo que anunciaban estos profetas que eran voceros de la palabra de Dios? Ellos hablaban del pacto establecido entre Dios y el pueblo israelita. Los profetas anunciaban la palabra de Dios basados en la relación de pacto entre Dios y el pueblo israelita. Hablando más específicamente,
proclamaban la bendición de Dios en relación a la obediencia al pacto de Dios, dirigiéndose no a individuos sino a toda la nación. Dios les anunciaba también maldiciones sobre la descendencia de ellos. Recordarles a este Dios era la función principal de los profetas. Podemos ver esta característica en Amós capítulo 9 y Oseas capítulo 8. Los profetas interceden y comunican la ejecución de este pacto de Dios. Estas palabras proféticas están relacionadas especialmente con Levítico capítulo 26 o Deuteronomio capítulos 28 y 32. Nosotros recordamos esto. El contenido principal de los libros de los profetas está relacionado con el pacto entre Dios e Israel. Las palabras proféticas de estos profetas no hacen alusión a cierto orden cronológico o a un contexto histórico. La mayoría de las veces habla de temas relacionados con el pacto. Las profecías de estos profetas son comunicadas en forma de poesía o prosa. Estamos viendo estas características de las profecías en los libros de los profetas. Estas profecías anuncian la palabra de Dios en relación al pacto de Dios más que de sucesos futuros. En los libros de los profetas vemos muchas profecías individuales. Debemos saber cómo se clasifican estas profecías y cómo se relacionan entre sí. Si analizamos las formas de estas profecías, observamos tres características. Tiene la forma de un litigio, acusación legal. Tiene formato de denuncia. Tiene formato de litigio. Además tiene forma de calamidad. Y por último, tiene la forma de promesa. La denuncia tiene que ver cuando el profeta anuncia la profecía recordándoles el pacto entre Dios y el pueblo. Teniendo en cuenta el pacto, Dios está demandando al pueblo israelita, siendo éste el acusado. A través de los profetas está denunciando a Israel. Las profecías anunciadas por los profetas están formadas de reclamaciones, denuncias, testimonios y decisiones. Se desarrolla en forma de un litigio integral. Por ejemplo, veamos Isaías capítulo 3. Leamos Isaías 3, versículos 13 y 14. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. El versículo 13 dice que Jehová está para litigar. Indica una denuncia. Dios juzga al pueblo israelita. Los ancianos y príncipes del pueblo israelita se apropiaron de las viñas y de las posesiones de los pobres. Dios está denunciando sus delitos. Leamos los versículos 15 y 16. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos de avergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. A través de los profetas,
Dios está enviando una notificación de demanda. Menciona los delitos de haber pisoteado al pueblo y de moler la cara de los pobres. Además, los israelitas cometieron adulterio. Desde el versículo 17 hasta el 26, se anuncia el juicio contra el pecado de Israel en base a estas evidencias. Se declara el juicio de Dios porque quebrantaron el pacto con Dios. Leamos los versículos 17 y 18. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas. Leamos el versículo 26. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Dios dice que los hará avergonzar y que sus tierras queden desiertas. Partiendo de la relación de pacto entre Dios e Israel, enjuiciará sus pecados por medio de los profetas. Declara que Dios los tiene que juzgar de manera segura. Debemos clasificar bien las profecías según sus características. Está la forma de la profecía que denuncia basado en el pacto. Luego está la forma de profecías de calamidades. Las profecías de calamidades comienzan diciendo ay. Esta expresión se usa ante la muerte de alguien durante el luto por tristeza. El pueblo israelita quebrantó el pacto y se alejó de Dios. Muestra la inminencia del juicio de Dios. Por eso se usa la palabra ay por medio de los profetas. Estas profecías del ay describen las calamidades de manera muy gráfica. Anuncia la causa de la calamidad y la destrucción. Podemos ver ejemplo de esto en Habacuc 2, versos 6 al 8. Leamos Habacuc 2, versos 6 al 8. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serán despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres, y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Mediante el profeta Habacuc, Dios está anunciando el ay contra los que roban a otros y lo toman para sí. Dios anuncia calamidad contra el pueblo israelita que será destruido por otras naciones. Usando esta palabra ay, Dios anuncia grandes calamidades y muerte. El Señor Jesús también anunció el ay contra los hipócritas fariseos y escribas. Por último, también podemos ver otra forma de profecía. Es en forma de promesa. Significa que habrá un gran cambio en el futuro. Menciona bendiciones. Podemos ver este tipo de profecías en el libro de Amós. En Amós 9, versículos 11 al 15, leemos: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y aquí vienen días,
dice Jehová, en que el que ara alzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. En este formato de promesa, las profecías mencionan el futuro y hablan de un cambio repentino del futuro y la bendición. Amós 9, 11 al 15 contiene estos elementos. La expresión que declara el futuro se encuentra en el versículo 11, cuando dice, en aquel día. Un cambio repentino es anunciado en el versículo 11, hablando de la restauración del tabernáculo caído de David. También habla de la alegría de Israel venciendo a Edom. Los versículos 14 y 15 hablan de la bendición del regreso del pueblo israelita del cautiverio. En especial, el versículo 13 describe la bendición de la abundancia en la cosecha. Esta forma es la profecía de promesa. Debemos analizar bien la Biblia identificando las formas de denuncia, calamidad y promesa en los libros de los profetas. Un aspecto importante de los libros proféticos es que tienen contenidos de poesía y prosa, y también prosas poéticas, estructurado como prosa poética. La prosa poética es un estilo peculiar que contiene tanto poesía como prosa. Es un estilo muy peculiar, es un estilo literario muy particular. Esta prosa poética tiene una regla y una forma uniforme. Por eso es fácil de recordar y memorizar. Esta forma estandarizada y uniforme es característico de las poesías. La profecía tiene una forma de prosa, pero con características de poesía. Por eso decimos que tiene forma de prosa poética. La poesía se caracteriza por algo llamado paralelismo. Este paralelismo tiene tres formas. Primero está el paralelismo sinónimo. En el paralelismo sinónimo, la segunda línea repite el significado de la primera línea o lo fortalece. Por ejemplo, podemos ver este tipo de paralelismo sinónimo en Isaías 44, 22. Versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Estas dos líneas forman el paralelismo. Dios dice que deshará el pecado de Israel como se deshacen nube y niebla. Estas frases indican lo mismo. La segunda línea repite y fortalece un poco más la idea de la primera línea. Nosotros debemos entender este tipo de paralelismo sinónimo. Cuando hay contraste entre las dos líneas, se llama paralelismo antitético. El paralelismo antitético significa que hay un contraste, una antítesis. Este tipo de paralelismo antitético se ve en Oseas 7:14. Leamos Oseas 7:14. Y no clamaron a mí,
con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. En este versículo 14 se observa el contraste. La frase no clamaron a mí con su corazón contrasta con la frase gritaban sobre sus camas. El pueblo de Israel debía acercarse a Dios orando de corazón, pero simplemente fingían algo de clamor antes de dormir. De este modo logran un contraste. Hemos observado que las profecías de prosa poética están formadas de paralelismo sinónimo y antitético. Por último, está el paralelismo que combina ambos elementos, siendo paralelismo integral. O sea, la segunda línea tiene contraste y repetición. Es un paralelismo que explica mejor la primera línea. En Abdías, versículo 21, vemos este tipo de paralelismo. Abdías tiene un solo capítulo. Leamos el versículo 21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Se contrasta que subirán salvadores al monte de Sión con el juicio contra el monte de Esaú. Pero dice que el reino será de Jehová. De este modo, la subida al monte Sión y el juicio contra Esaú se contrastan. Finalmente, todo el reino pertenece a Jehová. Esto es un paralelismo integral. Debemos observar los elementos importantes para entender los libros proféticos. Hemos observado las formas de las profecías y lo vimos junto con las formas literarias. Además, hay otro factor importante. Hay que entender la situación histórica de los profetas. Los libros proféticos son la palabra de Dios, registrados entre los años 760 al 460 a.C. Es decir, el primer libro profético en escribirse, Amós, se escribió en el año 760 a.C. y el último libro, Malaquías, se escribió en el año 460 a.C. Por eso contienen la palabra de los profetas entre los años 760 al 460 a.C. ¿Cuál es la razón por la que la palabra de los profetas se concentró en un lapso de 300 años? Las razones, en primer lugar, Israel y Judá estaban experimentando grandes cambios políticos, militares, económicos y sociales. Por ejemplo, estaban cayendo el reino del norte Israel y el reino del sur Judá. Además, el pueblo de Dios que había caído volvió a regresar del cautiverio. En segundo lugar, en este tiempo había mucha incredulidad y consideraban la ley livianamente. Por esos tiempos la población estaba en aumento y las fronteras se expandían. En esta situación era necesario que Dios respondiera activamente por medio de esos profetas y les comunicara activamente la voluntad de Dios. En estos tiempos de cambios repentinos, Dios les recordaba la relación de pacto que Dios tenía con su pueblo. También Dios dejó un registro escrito para la posteridad de Israel. En tales situaciones, en primer lugar, en el año 760 a.C., Amós
y en el año 755 a.C., Oseas, proclamaron la destrucción de Israel. Luego de la destrucción de Israel, Judá estaba en grave pecado. El imperio babilónico era próspero. Entonces Dios habló por medio de los profetas Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Los profetas Ezequiel, Daniel, Ageo, Zacarías y Malaquías anunciaron la restauración del pueblo de Dios y la reconstrucción de la nación. Estas palabras de los profetas están relacionadas con Deuteronomio 4, versículos 25 al 31. Leamos Deuteronomio 4, versos 25 al 31. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Esto se equilibra con las palabras de Deuteronomio 30, versículos 1 al 10. Si el pueblo israelita peca ante Dios, Dios los juzga y los destruye, pero Dios los vuelve a restaurar y cumple su pacto. Los profetas proclamaron la palabra de Dios basados en las palabras del pacto dadas a través de Moisés. Ahora, por último, hablaremos de algunos cuidados para entender los libros proféticos. Ya dijimos que a través de los profetas se anunciaban las profecías de Dios sobre el futuro cercano. Por ejemplo, en Ezequiel capítulos 25 al 39, se profetiza a través del profeta Ezequiel sobre el pronto juicio y sobre la salvación. Pero también explica sobre aspectos del futuro lejano escatológico. Esto lo vemos en Ezequiel 37, versos 15 al 28. En los libros de los profetas vemos que las profecías del futuro cercano y el futuro escatológico se combinan mutuamente. Esto aparece en Ezequiel 37, 1 al 14 y Joel 3, 1 al 3. En los libros de los profetas, Dios habla del futuro cercano a través de los profetas. A su vez, a través de esos sucesos, habla también de lo escatológico, profetiza sobre Jesús y sobre la era del nuevo pacto que traería Jesús. Recordemos que estos libros proféticos hablan
a los creyentes en Jesús. Dios ha juzgado y destruido a los que no guardaron su antiguo pacto. Del mismo modo, si en la era del nuevo pacto la gente obedece, recibe la bendición. De lo contrario, finalmente sufrirá la maldición. ¿Qué debemos obedecer en la era del nuevo pacto? Debemos creer en el Señor Jesús. A través de Jesús recibimos la verdadera bendición y bienestar. Sin embargo, si la gente no cree en Jesús, finalmente sufrirá la maldición. Además, los escritores del Nuevo Testamento relacionaron los libros proféticos con el Señor Jesús. Por ejemplo, Oseas 11:1 dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Dios llama a su pueblo Israel, mi hijo. Está hablando del suceso del Éxodo. Pero en Mateo 2:15 vemos que se aplica al Señor Jesús. A causa de Herodes, Jesús tuvo que descender por un breve tiempo a Egipto y Dios lo volvió a llamar desde allí, haciéndoles regresar a Nazaret. El escritor de Mateo aplica las palabras de Oseas a Jesús. Por eso, nosotros debemos poder descubrir a Jesucristo en los libros de los profetas. En la próxima clase analizaremos un poco más específicamente los libros de los profetas. Muchas gracias.